Shavua Tov, a Gute Woche. Voy a hacer algo diferente esta semana de lo que he estado haciendo hasta ahora. Esta semana no voy a contar otra historia del Baal Shem Tov, sino a cumplir con lo que dije la semana pasada que iba a hacer, que es explicar la historia más larga y complicada hasta ahora del libro, la historia 35 del Shibhei Baal Shem Tov, esta fuente histórica de historias del Baal Shem Tov. La historia que conté la semana pasada, llamada Hakitruk al Torah Shebel Peh, los cargos celestiales, los cargos frente a la corte celestial a la Torah oral. Para empezar, ¿qué es la Torah oral? Hablé tan rápido, dije tantas cosas la semana pasada, dejé pendientes todos estos puntos sin conectarlos, sin explicarlos, y por motivos personales no he continuado poniendo notas explicatorias en mi blog, en el Patreon, así que toca hacer este video y dar esas explicaciones. Primeramente, la Torah oral es el cuerpo de conocimiento y sabiduría de la Torah. Cuando Moisés estaba en el Sinaí, recibió de Dios directamente no solamente las tablas de la ley en forma física, recibió también la Torah entera. Cada vez que la Torah dice, Vaidaber Hashem Moshe lemor, Dios le habló a Moisés diciendo, aquí la revelación directa se la da toda en un momento en el Sinaí, y luego se va expandiendo lo mismo a lo largo de la narrativa de la Torah, pero se lo da ahí, y además le revela todo el conocimiento que tiene la Torah. Todo aquello que mucho tiempo después los sabios pondrían primero en forma compacta las leyes en la Mishnah, y luego en sus discusiones la expanderían, la explicarían con más detalle en la Gemara. Ambas juntas forman el Talmud. Y no solo ahí, todo el conocimiento que continúa mientras vamos profundizando en conocimiento de Torah, todo estaba revelado a Moshe, al punto de que cuando un maestro en una clase de Torah le responde una pregunta al alumno que acaba de formular, aquello que le dice también estaba revelado a Moshe en Sinaí. Esa es la Torah oral, y eso le preocupa al Baal Shem Tov. Hay dos cosas que están pasando en esa historia. Aquello que está pasando en el cielo, la parte espiritual, y aquello que está pasando en la tierra, que es un hecho histórico que los historiadores escriben sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Espiritualmente es lo que cuentan acá. Hay cargos celestiales contra la Torah oral. Físicamente en este mundo hay un problema mayor en las comunidades judías, y mencionan a la secta de Shabtai Tzvi, pero Shabtai Tzvi había vivido décadas antes de que haya nacido el Baal Shem Tov. Un seguidor, los que llaman los sabbateístas, los seguidores de Shabtai Tzvi, que creían que él había sido el Mesías y creían en sus enseñanzas, supuestamente enseñanzas cabalísticas, era Jacob Frank. Y su secta, llamada los franquistas, nada que ver con otro Franco, Jacob Frank, eran una secta herética que desviaban a los judíos del judaísmo prácticamente en todo, en las cosas más esenciales y sagradas para un judío. Jacob Frank hacía un test a sus seguidores, haciéndoles hacer cosas que eran completamente contra la Torah. Así como Shabtai Tzvi en un momento había ingerido puerco y había mencionado el nombre sagrado de Dios que no se debe mencionar, hizo para demostrar que él es el Mesías y está cambiando las cosas. Jacob Frank imponía cosas increíblemente opuestas a la Torah a todos sus seguidores. Uno no podía estar en la secta de él sin tener que ir en contra. Y aquí la preocupación del Baal Shem Tov. Menciona Akdamot Sheker, que los rabinos habían firmado introducciones falsas. Intelectuales pro Jacob Frank estaban metiendo en libros, supuestamente libros sagrados, rabínicos, ideas apoyando las ideas de Jacob Frank, y querían que esas ideas lleguen al mundo judío, y
le pagaban o sobornaban a rabinos, a gente influencial, que dieran una introducción en el libro, que dieran su aprobación. Eso es lo que yo entiendo, y dicho sea de paso, cada afirmación que hago, si alguien tiene una prueba de que me he equivocado en decir, por favor, me lo pueden decir. Eso es lo que yo entiendo a que se refiere Akdamot Sheker. Cuando estos rabinos aprueban estos libros, a cambio de un pago, están permitiendo que se tergiverse el conocimiento de la Torá y que la gente vaya a caer en la secta de Jacob Frank. Hecho histórico. Según el que escribe, edita y escribe las notas de esta versión que tengo del Shibhei Baal Shem Tov, que es el rabino Yitzhak Holtzman de Kfar Chabat, la historia que sucede acá, el Yom Kippur, es en el año 5517, que viene a ser el año, o 5518, que viene a ser el año 1757. ¿Qué sucede? Los franquistas han llevado a cabo una gran pikuach, una gran disputa contra los rabinos. O sea, no es que ha habido una disputa entre judíos y cristianos, sino entre los seguidores de Jacob Frank y rabinos. Y el obispo de Kamenets-Podolsk ha tomado las cosas que han sido dichas durante esta disputa como una prueba de que los judíos están siendo tergiversados, pervertidos por el Talmud. En otras palabras, ya tiene un acuerdo con Jacob Frank. Jacob Frank ha hecho una propuesta a él y al obispo de Lvov, que le va a traer a miles de judíos a convertirlos al cristianismo. Eso es lo que está detrás de esto, porque él les da la orden y lo van a seguir. Logra que los rabinos digan ciertas cosas, que el obispo de Kamenets-Podolsk dice, eso lo saca del Talmud, el Talmud tiene que ser quemado, es un libro que los de herejías, y consigue que este obispo vaya al Muhsan, al contador judío, el recaudador de fondos, contador, y a la fuerza le quita los volúmenes del Talmud y le paga, o sea que no le está robando, le paga por aquello, pero se los quita, y al llevar a quemarlos, al arrojarlos a la gran fogata, le sale al propio obispo el fuego encima y resulta herido, y cuando lo llevan al pueblo a curarlo, llega ya fallecido, o sea, muere por la quema. Y esto es según hay una fuente acá que me trae, Hasidic, que dice que el Baal Shem Tov mismo le había dicho, le había advertido al obispo que si procedía a quemar el Talmud, iba a recibir una mitami de Shamayim, una muerte del cielo. Así que este evento, la disputa, la quema del Talmud, es histórico. Y lo que acontece todavía en Heshvan de 5518, del año 1758, es que Jacob Frank cumple con su promesa y trae un séquito de seguidores, a unas 3000 personas, a hacer fila al ingreso de la catedral de Lvov. Recordemos que en el entonces todo esto era Polonia. Y les ordena a sus seguidores bautizarse. Y como ellos ya están acostumbrados a hacer lo que les diga Jacob Frank, no importa cuán alejado de la Torá sea, hacen como él les dice. El arzobispo se da cuenta de lo que está pasando. No cae en lo que cayó el obispo de Kamenets-Podolsk. No quema el Talmud, no procede contra los judíos, más bien se burla de los franquistas a quien él mismo está bautizando, cortándoles una de las peot. Peot son las patillas que la Torá nos dice no debemos cortar en corto, no debemos sacarnos para que no quede la cabeza en redondo. Y la costumbre local, con mucho hasidim hoy, era dejarlos largos y en rulos, así que era muy obvio lo que estaba haciendo. Le cortaba una
pero no la otra, y la mitad de la barba. Una burla, como, no te creo realmente lo que estás haciendo. Yo sé que están siguiéndolo a este tipo, que no vieron realmente a bautizarse de corazón. Pero el hecho de que Jacob Frank haya llevado 3.000 judíos incluso a eso, es lo que el Baal Shem Tov dice, un miembro, un órgano del cuerpo se puede sanar cuando está en el cuerpo, con una extremidad, parte del cuerpo se sana, pero si la extirpamos y la cortamos ya no se puede sanar, se muere. Cada judío es un miembro, es un órgano, es una extremidad de la Shekhinah, de la presencia divina en este mundo. Esta es la preocupación del Baal Shem Tov, de qué es lo que está sucediendo con los franquistas, con Jacob Frank y su secta. A ese punto están desviando a los judíos, y eso es el Kitruk, de los cargos celestiales. ¿Y qué le preocupa a él que está sucediendo? Cuando las plegarias están atascadas antes de llegar finalmente al cielo, y él es levantado durante Yom Kippur con la Kavaná, con la intención, cómo nos hemos conectado con la tefilá, con la plegaria. Tefilá es plegaria, Kavaná es la intención que tenemos al recitarla. El Baal Shem Tov quiere que entre en el cielo. ¿Qué sucede? Vamos otra vez a las explicaciones que trae el rabino Holtzman de fuentes hasídicas. El Frierdiker Rebbe, el Mitteler Rebbe menciona, y nos da la fuente y todo, que las tefilot, las plegarias se conectan directamente con Hashem en el lugar de los tzadikim. Cuando estamos en Hebrón, en Marat HaMachpelah, en la cueva de los patriarcas, se levantan las plegarias, se conectan con Hashem, pero en el exilio tenemos la impureza de las naciones y no nos permiten que las plegarias lleguen al cielo, y ahí es cuando se quedan atascadas. Y esto el Baal Shem Tov va a desatascarlas y levantarlas al cielo, y a la hora de Neilá, que es cuando se cierran las puertas del templo de Jerusalén en las plegarias al final de Yom Kippur, y la plegaria final que decimos en Yom Kippur al terminar el día, al atardecer, él ha hecho más temprano para tener tiempo de toda esta negociación. Se le está cerrando la puerta del cielo, no puede ingresar con las plegarias. Asiste a su Rebbe. ¿Quién es el Rebbe del Baal Shem Tov? Nos menciona la fuente del Toldos Jacob Yosef. Yo tengo acá otra fuente del Keter Shem Tov, que la menciona el rabino Holtzman, en la que dice una frase en Yiddish: Modeino Baal Shem Tov, nuestro maestro Baal Shem Tov, hot mekabel geven von Achia Shiloni. Recibió la Torah, todo su cuerpo, toda la sabiduría, todo cuanto hay de su maestro espiritual, Achia, del pueblo de Shiloh, Achia Shiloni, que había vivido en la época del primer templo. Espiritualmente, ahí en el cielo le está enseñando al Baal Shem Tov, y él es quien trata de ayudar al Baal Shem Tov a abrir la puerta, y quien lo lleva a el Eijal, al palacio de Mashiach, y como Mashiach le da la forma de abrir. Mashiach le dice: te doy dos letras. No sé a qué se refiere, qué letras, cómo eso se conecta. No lo sé. Luego menciona que habían huéspedes en la casa del Baal Shem Tov y que él se enfadó con ellos. Los conecta de alguna manera con los rabinos que han hecho estas Akdamot Sheker. Pero la esposa del Baal Shem Tov lo calma: no los trates así, no son ellos. Y de alguna manera se calma, les pide disculpas, pero así estaba preocupado el Baal Shem Tov por lo que estaba sucediendo y por dónde estas cosas llevaron. No voy a extenderme con el vocabulario acá, eso sí lo voy a escribir, lo voy a poner en las notas. Estoy en el proceso de traducir y contar las historias del Baal Shem Tov, aun cuando tengo otras cosas que me mantienen muy ocupado en los días de mi vida. Agradezco muchísimo las contribuciones para dedicarle tiempo a seguir con la traducción y explicaciones sobre el Shibhei del Baal Shem Tov, para que tengamos el libro entero y todas las referencias a esas historias del Baal Shem Tov en nuestro idioma, en castellano, por primera vez en forma entera.
Así que agradezco las contribuciones, tanto en Patreon como en PayPal, o me pueden contactar como quieran contribuir. Y los espero la semana que viene con la historia que continúa, la historia que sigue del Shikhi de Baal Shem Tov. Y cada Motzei Shabbat, cada vez que termina Shabbat, como es la tradición, contar historias del Baal Shem Tov. Bendiciones para todos. Shavua Tov. A gute Woche.